Seguimos con trastornos de los leucocitos, de las células blancas de la sangre. Empezamos con leucemias. Proliferaciones malignas de células hematopoyéticas caracterizadas por un tipo de célula involucrada y por su nivel de diferenciación. Las leucemias agudas son leucemias mielógenas y linfocíticas agudas. Estas dos, las mielógena y linfocítica agudas, son trastornos clonales de células madre hematopoyéticas tempranas, de los blastos, que resultan en un crecimiento no regulado y diferenciación en la y diferenciación de los leucocitos en la médula ósea. Mientras la médula ósea se reemplaza por estas células de leucemia, los pacientes presentan signos de pancitopenia, anemia, disminución de eritrocitos, infección por disminución de leucocitos maduros y hemorragia por disminución de plaquetas. La historia clínica y la exploración física en la leucemia mielocítica aguda y la leucemia linfocítica aguda. Esta afecta a niños y adultos, pero la leucemia linfocítica aguda es más común, es la malignidad más común en la infancia. Son de rápida instauración y progreso, y los pacientes pueden presentar signos y síntomas de anemia como palidez, fatiga, trombocitopenia, con petequias, púrpura, hemorragias, infecciones, porque los leucocitos son inefectivos e inmaduros. Y también pueden presentar coagulación intravascular diseminada, más comúnmente visto en la leucemia promielocítica aguda. La expansión medular en el periósteo puede llevar a dolor óseo, muy común en leucemia linfocítica aguda. El examen puede mostrar hepatomegalia y ya sea hinchazón o hemorragia en las encías por infiltración leucémica y disminución de plaquetas. Las células de la leucemia también infiltran a la piel y al sistema nervioso central. Vamos a leer el Key Fact, un signo característico de la leucemia mieloide aguda del subtipo M3, que es leucemia promielocítica aguda, son los bastones de Auer, que vamos a ver en la figura 2.713, que es este bastoncito. Esta estructura con forma de bastón en el citoplasma del mieloblasto es patognomónica, bastón de Rod. Aunque también se pueden ver los bastones de Rod en otras variedades o subtipos de leucemia mielocítica aguda. Por eso vamos a guardarlo como tarjeta Anki para ver cuáles son este signo de que es patognomónico, bueno, de la leucemia promielocítica aguda. El diagnóstico, la mejor prueba inicial es una biometría hemática con un frotis periférico que nos muestra células blásticas, y la prueba más precisa es una biopsia de médula ósea con citometría de flujo para clasificar el tipo de leucemia. La médula ósea que está infiltrada con células blásticas es consistente con leucemia. En la leucemia mielocítica aguda, las células leucémicas son mieloblastos. En la leucemia linfocítica aguda son linfoblastos. Pueden distinguirse por su morfología, como en la figura que vamos a ver más adelante, por citogenética o inmunofenotipo. Los leucocitos, la cuenta de leucocitos puede estar elevada
pero las células son disfuncionales y el paciente puede estar neutropénico con una historia de infección frecuente. Si los leucos, la cuenta de leucocitos es muy alta, más de 150.000 por milímetro cúbico en leucemia mielocítica aguda o más de 400.000 por milímetro cúbico en leucemia linfocítica aguda, hay riesgo de leucostasis. Es decir, son blastos que ocluyen la microcirculación, que pueden llevar a un edema pulmonar, síntomas neurológicos del sistema nervioso central, daño isquémico y coagulación intravascular diseminada. El tratamiento, en general, las dos leucemias, la linfocítica y la mielocítica aguda, son tratadas con quimioterapia. Los pacientes con leucemia de un subtipo que tiene una citogenética no favorable o que no tiene la respuesta apropiada a la quimioterapia puede ser candidato también a trasplante de médula ósea. El ácido transretinoico, todo transretinoico, es muy efectivo contra la leucemia promielocítica aguda, el tipo 3 de la mielocítica aguda. Para prevenir el síndrome de lisis tumoral, que consiste en hiperuricemia, hipercalemia, hipocalcemia, insuficiencia renal y ya que los blastos son destruidos por la quimioterapia, los pacientes deben de estar muy bien hidratados. Si el conteo de leucocitos está elevado, también deben de empezar allopurinol y rasburicasa. Muchas veces se usa en población pediátrica para disminuir el ácido úrico sérico como renoprotector. La rasburicasa está contraindicada en una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acá hay una tabla útil para comparar los mieloblastos con los linfoblastos. Y las variables que vamos a ver son el tamaño, la cantidad de citoplasma, si hay nucleolos, los gránulos, los bastones de Auer, la mieloperoxidasa y si son positivos a mieloperoxidasa y si son positivos a la deoxinucleotidil transferasa terminal. Vamos con los mieloblastos primero, que son grandes en comparación, 2 a 4 veces el tamaño de un eritrocito, y los linfoblastos tienden a ser más pequeños, 1.5 a 3 veces el tamaño del eritrocito. En la cantidad de citoplasma, los mieloblastos tienen más citoplasma y los linfoblastos menos. Los nucleolos son conspicuos. Aquí conspicuo quiere decir notable, visible. Y en los linfoblastos los nucleolos no suelen ser visibles, inconspicuos. Los gránulos en el mieloblasto son comunes y son finos, mientras que en el linfoblasto los gránulos son poco comunes y son más como gruesos, rudos, más no tan definidos. Los bastones de Auer en el mieloblasto están presentes en un 50% de los casos y en los linfoblastos están ausentes. Las pruebas de mieloperoxidasa y de deoxinucleotidil transferasa terminal están positiva para mieloperoxidasa en mieloblasto, me parece que es fácil de recordar porque es mielo y mielo, y negativa para linfoblasto, y para el linfoblasto está positiva el TDT y negativo para mieloblasto. Vamos a ver los dos casos clínicos que nos muestran aquí. Un hombre de 35 años que es llevado en helicóptero al departamento de emergencia después de un accidente de vehículo motor y requiere múltiples transfusiones para estabilizar su
presión, su tensión arterial y hemoglobina. A la mañana siguiente se transfiere a su cuarto de hospital, donde donde él se empieza a quejar de que no siente sus dedos, que están entumidos. Un intervalo QT se nota en el electrocardiograma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, los datos más relevantes son que tuvo este accidente y que lo transfundieron también. Lo que le sucede de que se le entumecen los dedos pasa después de unas horas a la mañana siguiente, y el intervalo QT prolongado también nos puede hablar de una alteración en los electrolitos. Podría pensar en una hemólisis post transfusión que vimos en el video pasado, pero también el QT prolongado tiene más que ver con potasio disminuido, y la hemólisis nos da potasio elevado. Pero bueno, vamos a ver la respuesta del caso 1. Este paciente se presenta con síntomas de hipocalcemia. Calcio era el electrolito que tenía que ver acá. Después de múltiples transfusiones sanguíneas. Los productos sanguíneos contienen citrato muchas veces, el cual se enlaza al calcio sérico, y esto nos lleva a hipocalcemia, que puede causar los QT prolongados. Y el segundo caso es una mujer de 40 años que va al médico con una historia de pérdida de peso de 6 meses. Ha tenido fiebre y dolor o molestia abdominal. Su conteo de leucocitos es de 56.000 por milímetro cúbico, y el médico le ordena una fosfatasa alcalina leucocitaria para distinguir entre una reacción leucemoide y una malignidad hematológica. ¿Cuál es el resultado que se espera en una reacción leucemoide? Vamos a ver. La fosfatasa alcalina leucocitaria estaría elevada, y las malignidades hematológicas en contraste tienen fosfatasa alcalina leucocitaria baja. Ok, aquí están las fotos que nos prometieron del frotis periférico en leucemia mieloide aguda y leucemia linfocítica aguda. En la mieloide aguda, que vemos a la izquierda, se ven mieloblastos grandes, uniformes, con un núcleo con forma de riñón, pero redondeado. Aquí está como un riñoncito redondeado. Y prominentes nucleolos. Estos nucleolos pueden ser estos pequeños circulitos que se ven dentro del núcleo. Y en contraste, la leucemia linfocítica aguda nos revela grandes y uniformes linfoblastos, que son células con una proporción grande núcleo-citoplasma. Es decir, el núcleo ocupa casi toda la célula y deja poco espacio para el citoplasma. Aquí se ve muy poquito citoplasma, al contrario de la mielocítica aguda, que se ve bastante espacio de citoplasma. Algunos linfoblastos tienen hendiduras en su núcleo. Aquí se pueden ver como pequeñas hendiduras. Acá seguimos abajo con el tratamiento. En el síndrome de leucostasis, que era cuando hay vasoclusión por muchos leucocitos, se puede tratar con hidroxiurea, y puede o no añadirse leucoferesis
para disminuir el conteo de leucocitos. Los indicadores de pronóstico pobre son en leucemia linfocítica aguda, una edad menor de 1 año o mayor de 10 años, y también un conteo de leucocitos mayor a 50.000 por milímetro cúbico, la presencia del cromosoma Filadelfia asociado con cáncer de células B, y también que esté involucrado el sistema nervioso central al momento del diagnóstico. En la leucemia mieloide mielocítica aguda, la edad mayor de 60 años, un lactato deshidrogenasa elevada y un cariotipo complejo o de pobre riesgo. Aquí explica que es el cariotipo de pobre riesgo, pero no está muy claro. Cariotipos que optimizan la distinción entre un AML de pobre riesgo. Bueno, seguimos con la leucemia linfocítica crónica, que es una proliferación clonal maligna de linfocitos incompetentes que no funcionan bien y se acumulan en la médula ósea. Hay también acumulación en la sangre periférica, en los nódulos linfáticos, en el vaso y en el hígado. Casi todos los casos involucran linfocitos B bien diferenciados y principalmente afecta a adultos mayores con una edad media de 65 años, y la proporción de hombre a mujer es 2:1, afecta a 2 hombres por cada mujer que afecta. La historia clínica y la exploración física muchas veces son asintomáticos, los pacientes se presentan con fatiga, mal estado general e infecciones, y hallazgos físicos comunes son linfadenopatía, hepatomegalia y esplenomegalia. Vamos a leer el key fact. Hay que buscar por células de mancha. Estas nos indican leucemia linfocítica crónica, y se debe a que las células de mancha resultan del cubreobjetos de la laminilla en la que se estudian, que digamos que aplasta las células de leucemia, que ya son muy frágiles, entonces las deja como hechas una mancha. Vamos con el diagnóstico ahora. La mejor prueba inicial es una biometría hemática con diferencial y un frotis periférico que nos muestre linfocitosis madura, células natural killers, células T o células B mayor a 5000 por milímetro cúbico. Acá se mencionan las células características, que son las células de mancha. El test más preciso es una citometría de flujo que nos muestra el marcador CD5 en las células B, que normalmente este marcador se encontraría en las células T. La granulocitopenia, anemia, trombocitopenia son comunes ya que las células de leucemia infiltran la médula ósea. La función anormal de las células de leucemia nos lleva a hipogamaglobulinemia. La médula ósea, cuando es biopsiada, raramente se requiere para el diagnóstico, pero puede proveernos de información para el pronóstico. El tratamiento de leucemia es la linfocítica crónica, es quimioterapia con fludarabina y clorambucil. El tratamiento es paliativo y muchas veces se
no se le administra a los pacientes que son sintomáticos. Ok, no se le administra a los pacientes hasta que son sintomáticos. ¿Y qué son estos síntomas? Infección recurrente, linfadenopatía severa o esplenomegalia, anemia o trombocitopenia, que esto nos da un pronóstico muy pobre. Aunque la leucemia linfocítica crónica tiene una baja probabilidad de cura a largo tiempo, hay muchos intervalos que están libres de enfermedad y que se pueden alcanzar con un tratamiento adecuado o con síntomas de los síntomas. El estadio clínico se correlaciona con la expectativa de supervivencia. Acá vemos las células en mancha que ya se había mencionado. Son causadas cuando el cubreobjetos las aplasta y se rompen. Vamos ahora con la leucemia mielógena crónica. Es una expansión clonal de células progenitorias mieloides que lleva a una leucocitosis con exceso de granulocitos y basófilos, y a veces hay aumento también de eritrocitos y plaquetas. Para hacer realmente leucemia mielógena crónica, la translocación BCR-ABL debe de estar presente en más de 95% de los pacientes. Esto se refleja en el cromosoma Filadelfia T9,22, y la leucemia mielógena crónica primariamente afecta a pacientes en edad media, una media de edad de 50 años. La historia clínica y la exploración física nos va a mostrar que muchos pacientes son asintomáticos al momento del diagnóstico, y los signos y síntomas son los mismos de anemia. Los pacientes que pueden tener, estos pacientes pueden tener esplenomegalia con dolor en el cuadrante inferior, superior izquierdo, y saciedad temprana. Estos son eh, los síntomas constitucionales son pérdida de peso, anorexia, fiebre y escalofríos, y también se pueden ver en estos pacientes. Los pacientes con leucemia mielógena crónica atraviesan tres etapas de la enfermedad. La crónica, que es sin tratamiento, esta fase típicamente dura de 3.5 a 5 años. Puede ocurrir infecciones y sangrado, pero son raros. Y la fase acelerada es una transición hacia la crisis de blastos, con un aumento en la, la cuenta leucocitaria, en la cuenta de leucos en sangre periférica y en la médula ósea. Se debe sospechar esta fase cuando el diferencial nos muestra un crecimiento abrupto de basófilos y trombocitopenia, con una cuenta de plaquetas menor a 100.000 por milímetro cúbico. Y por último, la crisis de blastos. Un gran porcentaje de los pacientes que no se tratan de leucemia mielógena crónica, estos pacientes van a alcanzar esta fase y asemeja a la leucemia aguda. La supervivencia es de 3 a 6 meses. El diagnóstico de leucemia mielógena crónica, la prueba más precisa es el cromosoma Filadelfia, y esto se obtiene por vía de reacción en cadena de la polimerasa, o
por un análisis de inmunofluorescencia in vitro. Es una hibridación fluorescente in situ, que nos muestra la translocación del cromosoma de T9 al 22. Y aunque en algunos casos falta esta translocación, la biometría hemática muchas veces nos muestra un conteo de leucocitos muy alto, a veces mayor a 100.000 por milímetro cúbico al momento del diagnóstico. A veces se alcanzan hasta más de 500.000 por milímetro cúbico. Y el diferencial de la biometría hemática nos muestra granulocitos, predominantemente neutrófilos, en todas las etapas de la maduración. De forma rara o excepcional, el conteo de leucocitos también va a estar elevado y causa el síndrome de hiperviscosidad. Es decir, va a estar tan elevado que causa este síndrome. La leucemia mielógena crónica puede ser confundida clínicamente con una reacción leucemoide, una inflamación aguda en respuesta a una infección, con aumento de neutrófilos y desviación a la izquierda. La fosfatasa alcalina leucocitaria está baja en la leucemia mielógena crónica y otras malignidades hematológicas, pero la fosfatasa alcalina leucocitaria está alta en las reacciones leucemoides. También se puede medir el lactato deshidrogenasa, ácido úrico y niveles de B12 que están elevados en la leucemia mielógena crónica. Vamos a fijarnos en los key facts. Me parece que este va a ser útil. El diagnóstico más probable basado en la edad de presentación, y también lo vamos a hacer como tarjeta hueco para que nos esconda la respuesta, tengamos que decir todas y luego nos la muestre. El siguiente key fact nos habla de que la linfocitosis es un hallazgo común de laboratorio en la leucemia linfoide crónica, con aumento de las células natural killers T o B, y en la leucemia mielógena crónica que muestra granulocitosis, aumento de granulocitos como neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces, en la leucemoide crónica va a haber aumento de estos, y en la mielógena crónica va a haber aumento de estos. Vamos por el siguiente key fact, que es imatinib. Es un inhibidor selectivo de la tirosinquina quinasa BCR-ABL, el producto de la translocación de los genes del cromosoma Filadelfia 922. Y vamos ahora al tratamiento. Hay que tratar con inhibidores de tirosinquinasa como imatinib, y los pacientes jóvenes pueden ser candidatos a un trasplante de células madre halogénico si hay un hermano que sea un donante compatible. El tratamiento de la crisis de blastos es la misma que la de la leucemia aguda, o puede ser también un inhibidor de tirosinquinasa de segunda generación como dasatinib, nilotinib, y aparte un trasplante de células madre hematopoyéticas o un ensayo clínico. Vamos al siguiente tema, que es la leucemia de células pilosas, peludas o
como lo llama aquí, tricoleucemia. Es un trastorno maligno de linfocitos B bien diferenciados, y la leucemia de células pilosas es una enfermedad rara que es el 2% de los casos de leucemia adulta, y es más común en hombres mayores de una edad media de 50 a 55 años. Vamos a ver este caso clínico, a ver si tiene que ver con leucemia mielógena aguda, tema que ya vimos. Vamos a repasarlo. Entonces, un hombre de 41 años diagnosticado con leucemia mielógena aguda. La técnica de análisis de Fish de fluorescencia, de hibridación por fluorescencia in situ, revela que tiene una leucemia promielocítica aguda del subtipo 3. ¿Cuál es la terapia de preferencia en esta leucemia promielocítica? Ya lo habíamos visto anteriormente en las leucemias agudas. El tratamiento viene acá, el ácido todotransretinoico puede ser efectivo. Vamos a ver si es la respuesta. La leucemia promielocítica aguda tiene un pronóstico favorable porque responde bien al ácido todotransretinoico. Esta leucemia, este subtipo de leucemia también está asociado con una alta incidencia de coagulación intravascular diseminada y translocación cromosómica que involucra a los cromosomas 15 y 17. Pero estábamos con la leucemia, la tricoleucemia, que tiene una historia clínica. Típicamente se presenta con pancitopenia, infiltración de la médula ósea y esplenomegalia. Los pacientes se quejan de fatiga, debilidad, petequias, hematomas, infección, especialmente con micobacterias atípicas como Mycobacterium avium intracelular. Tienen también dolor abdominal, saciedad temprana y pérdida de peso. La presentación es similar a la de la leucemia linfocítica crónica, excepto que los pacientes rara vez tienen linfadenopatía. Acá vemos una imagen de la tricoleucemia, que sí se ve como si tuviera pelos la célula. Hay que notar la apariencia como de pelos en el citoplasma, que son proyecciones citoplasmáticas de linfocitos neoplásicos. El linfoma velloso puede tener también esta apariencia. El diagnóstico, la mejor prueba inicial es biometría hemática con un frotis periférico que nos muestra las células peludas patognomónicas, que son células mononucleares con proyecciones citoplasmáticas numerosas. Esto se tiñe con ácido fosfatasa ácida resistente a tartrato, y también se puede ver leucopenia. También se puede hacer la prueba de citometría de flujo, en la que se identifican células peludas. El mejor tratamiento inicial es cladribina, y tratamientos alternativos, las opciones son pentostatina, esplenectomía y el factor de necrosis. No es factor de necrosis, es interferón alfa. IFN es interferón. La medida de supervivencia sin tratamiento es de 5 años, y si se deja sin tratamiento, la mayoría de los pacientes va a desarrollar una pancitopenia progresiva y esplenomegalia.
eventualmente requiriendo terapia. Sí. Gracias. En el siguiente vamos a ver linfomas.